Agradezco mucho esta introducción que para nuestra charla nos viene muy bien porque fue como un resumen exacto de lo fundamental del cristianismo, ¿no? Entonces, para la pregunta si es posible una economía cristiana, bueno, esto nos viene muy bien como introducción, ¿no? Y además como nuestro papel de laicos en este tema, etcétera, etcétera. Antes que nada quiero hacer una aclaración que siempre todo el mundo piensa que es una broma, pero no lo es. No te preocupes, Federico, es la primera que voy a hacer y por algunos momentos la última. Que todo el mundo puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir también. ¿Está? Es un chiste popperiano en honor a Federico Fernández. Entre paréntesis, ahora me acordé de agradecer a todos los organizadores, la UCA, la Fundación Bases, que me soporten de vuelta en esta bella ciudad. A la cual estoy viniendo periódicamente desde que creo que tengo 24 años, o sea, desde el siglo pasado. Bien. Bueno, vamos a usar el pizarrón. Todos me dicen, ¿para qué usas el pizarrón si no se entiende nada de lo que escribís? Está bien, puede ser. La verdad no tengo respuesta a esa cuestión, pero, en fin, ¿vas a impedir algún desastre? Ah, sí. No, ahí, está bien, gracias. Bueno, entonces, yo presupongo que la pregunta si es posible una economía cristiana, y que si mal no recuerdo tenía un subtítulo, ¿no? La pluralidad de enfoques dentro del cristianismo al respecto, yo creo que puede haber despertado muchas expectativas, ¿no? ¿Cómo responder esta pregunta? ¿Es posible una economía cristiana? ¿Sí? ¿No? ¿En qué medida? La relación de esta pregunta con la doctrina social de la Iglesia, la relación de la doctrina social de la Iglesia con los diversos enfoques socioeconómicos y políticos que los laicos sostienen. O sea, esto puede haber despertado muchas expectativas que yo ahora voy a tratar de desordenarlas más todavía. A ver, en cierta medida, una primera respuesta a si es posible una economía cristiana, tal vez algunos la tomen como una mala noticia, ¿tá? Pero yo les prometo que voy a tratar de irla convirtiendo en buena noticia paulatinamente. Si alguno tenía la expectativa de que sí, que es posible una economía cristiana, yo en primer lugar voy a decir que no. Lo cual, en fin, incluso delante de tan dignas autoridades, uno está corriendo en este momento un cierto riesgo, ¿no? Así que vamos a tratar de fundamentar esta aparentemente laicista respuesta, ¿no? ¿En qué sentido no es posible una economía cristiana? ¿En qué particular y específico sentido? Bueno, ustedes saben que si por cristianismo entendemos catolicismo, yo no voy a hacer nada original en decir que en el catolicismo, a diferencia de otros hermanos cristianos, los católicos tenemos tres fuentes: Sagradas Escrituras, tradición y magisterio de la Iglesia. Algunos dirán, uy, esto ya lo estudié en alguna materia en la UCA, no me lo digan de vuelta. Bueno, vamos a repasarlo un momento para decir que de las Sagradas Escrituras, de la tradición y del magisterio de la Iglesia se desprende lo fundamental de la fe católica que algunos llaman el depositum fide. Bien. O sea, el depósito de la fe, lo que ha sido luego aclarado en los concilios, refrendado por el magisterio extraordinario de los pontífices y de los concilios, etcétera, etcétera. El depósito de la fe. Bien. A veces aclarado por un magisterio ordinario tan importante como, por ejemplo, el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenemos el depósito de la fe. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿se desprende del depósito de la fe de manera directa? Este es un ejercicio de lógica el que los estoy proponiendo. ¿Se desprende de manera directa un sistema político, económico y jurídico? Bueno, en fin, saquen jurídico porque está implícito en político y económico, ¿no? Fíjense que la pregunta que les estoy proponiendo es un ejercicio casi de lógica. Espero que la lógica no traiga malos recuerdos a nadie, pero
Pero lo que les estoy diciendo es, ¿podemos tomar el depósito de la fe como una premisa mayor y sin premisas menores concluir de manera directa, llegar a una conclusión así política directa? Esto es, del depósito de la fe se desprende de manera directa, sin ningún tipo de mediación, como una deducción inmediata, un determinado sistema político y económico. Esa es la pregunta que estamos haciendo. Y es ahí cuando contestamos no. La pretensión de lo contrario, o sea, la pretensión que del depósito de la fe católica se desprendieran de manera directa determinados sistemas políticos y económicos, incluso distinguiendo lo natural de lo sobrenatural, si ustedes quisieran contestar que sí, que de manera directa nosotros concluimos en un determinado sistema social, político y económico, eso ha sido llamado habitualmente integrismo o clericalismo. Bien. Sí, ahí quiso decir clericalismo. Bueno, sí. Integrismo o clericalismo, que puede ser tanto de izquierda como de derecha. ¿Está? Sería antipático dar ejemplos. ¿Ok? Si quieren, lo debatimos en la parte de las preguntas. Si quieren, ahí damos ejemplos y nos metemos en ese terreno delicado. Pero ha habido católicos de toda denominación, tendencia y jerarquía que por izquierda o por derecha han pretendido que un sistema político fuera deducido directamente del depósito de la fe. Como si la fe nos exigiera a determinada opción política. Por ejemplo, supongamos que alguien dijera o dijese, esto parece un ejercicio de castellano, en la España de 1940, sí, yo por ser católico debo ser partidario del régimen de Franco. Es una deducción directa. Supongamos que alguien dijera en la Francia de Luis XVI, sí, yo por ser católico debo necesariamente ser partidario de la monarquía de Luis XVI. No tengo otra opción, ¿no? Ese es el sistema que se desprende. Supongamos que alguien en el siglo XIII hubiera dicho el Sacro Imperio Romano Germánico es el sistema político del catolicismo. Y supongamos que alguien dijera en el siglo XX la democracia constitucional norteamericana, porque acá en la Argentina parece que eso cae antipático, la democracia constitucional es el sistema que se desprende necesariamente de la fe católica. Y si alguien no es partidario de la democracia constitucional, es un mal católico. Y habitualmente el modo de afirmar esos integrismos es identificar de manera directa la doctrina social de la Iglesia con alguna de estas propuestas políticas específicas. Entonces, el asunto obviamente no es tan sencillo. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de integrismos. ¿Por qué? Bueno, vamos a borrar y a escribir otra cosa que tampoco se va a entender, al menos cuando lo escribo, posiblemente tampoco cuando lo hablo, pero bueno, eso ya sería demasiado desastroso, no vamos a ser tan pesimistas. ¿Qué es lo que olvida el integrismo? El integrismo olvida que entre la fe y los sistemas sociales específicos, concretos, existen lo que se llama, este es un tecnicismo, mediaciones. No sé para qué uno escribe tecnicismos y luego los traduce. Bueno, eso es un mal hábito de los profesores. Mediaciones hermenéuticas. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora Federico les va a explicar lo que les va a explicar. Pero, ¿qué quiere decir mediación hermenéutica? ¿Qué quería decir? Bien, mediación hermenéutica significa que yo necesito ciertos presupuestos para afirmar un determinado sistema social y político específico, ciertas suposiciones que a veces damos por obvias. No sé si me estoy explicando, porque, o sea, ciertos supuestos, ¿ven? Cuando decimos por supuesto,
cuando decimos por supuesto que estamos dando por obvia tal cosa, que a su vez me permiten interpretar la realidad social de un modo y de otro. Por eso ponemos hermenéutica. Hermenéutica quiere decir interpretación. Gracias. Entonces, cuando yo estoy tomando ciertos supuestos, pero no me doy cuenta, la cuestión es darse cuenta de esos supuestos. Entonces, les voy a dar un ejemplo, tal vez no sé si va a ser el adecuado, pero bueno, es un ejemplo medio sanotiano, en fin, vamos a ver. Supongamos es verdad, supongamos que estamos en el planeta Tierra y como en el planeta Tierra hay gravedad, supongamos que nosotros decidimos tirar a alguien por el balcón. Según el catolicismo, eso sería un asesinato. Sí, por supuesto. Hay un desprendimiento bastante directo. Ustedes van a decir, Gabriel, pero eso es asesinar, ¿cuál es el problema? Por supuesto. Por supuesto, dado que hay ley de gravedad. Ahora, si yo estuviera en una cápsula espacial y no hubiera ley de gravedad en la otra habitación, y yo lo tiro a la otra habitación, el tipo queda ahí flotando, como mucho será un acto de mala educación o una mala broma. Pero si no hay ley de gravedad, colocar a otra persona en la otra habitación o tirarlo por el balcón, en cuyo caso, en el caso de que haya un balcón, no sería directamente un asesinato. Es un asesinato presuponiendo que haya gravedad. O sea, lo que se desprende directamente de la fe, no sé si me siguen con el ejemplo, es no asesinarás. Y por lo tanto, suponiendo que haya gravedad, no tirarás a nadie por el balcón. Pero no tirarás a alguien por el balcón necesita el presupuesto, sí obvio, comillas, de que hay gravedad. Bien. Más o menos quedó un poquito claro qué significa un supuesto, algo que se da por supuesto. Bien. Cualquier cosa después me preguntan. Entonces, esto quiere decir que entre la fe y un sistema social y político determinado, buenas, no se confundieron de clase, ¿no? Porque si venían a álgebra, no caminaban, ¿no? Está bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tres supuestos que habitualmente damos por supuesto cuando pasamos a los temas sociales y políticos? Hay tres premisas intermedias. Entre la fe, vuelvo a colocarlo, entre la fe y un sistema social específico hay tres premisas intermedias.